temas del tránsito y en política. Buenos días, el día de hoy estamos en una entrevista Con Juan Pablo Castillo. Él nos va a contar un poco acerca de su profesión y sus experiencias con respecto al tráfico en Cobán. Bueno, yo soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y politólogo. Tengo esas dos especialidades y dentro de mi experiencia en temas de tráfico en general, fui asesor 2 años en el METRA, en la Municipalidad de Guatemala. Actualmente soy asesor parlamentario en el Congreso de la República de Guatemala. Vamos a hacer algunas preguntas, es una serie de 10 preguntas. Tenemos qué políticas tecnológicas pueden reducir el tráfico. Bueno, políticas tecnológicas hoy en día con respecto a la gestión del tráfico y del tránsito y de la movilidad, existen muchas. La ciudad de Guatemala es un ejemplo de eso, todavía estando yo participando dentro de la empresa metropolitana o la entidad metropolitana de transporte y tránsito de la ciudad de Guatemala. Implementamos lo que son los semáforos inteligentes, por ejemplo, que trabajan a través de sensores que van detectando la cantidad de vehículos que circulan y hacen alto en un semáforo, y pues este detector, digamos, ya se programa automáticamente. Si no hay muchos vehículos, da el verde, da el rojo, y trabaja de forma inteligente en cuanto a sensores, detectando la cantidad de vehículos. En la ciudad de Guatemala le llaman bahías, que se están implementando actualmente. Son espacios para no invadir, digamos, las intersecciones de cruceros grandes, digamos, donde a veces los vehículos se quedan a mitad del camino y es fácil que los demás ya no puedan circular, interrumpen el paso de los que vienen en la intersección contraria, digamos. Entonces estas bahías se usan para que la gente aprenda a esperar. Mucho el problema del tráfico es por la falta de educación vial. Entonces también es importante contar pues con espacios donde la gente pueda mejorar en cuanto a su educación vial y crear una cultura vial. El ordenamiento territorial también es importante, los espacios de parqueo. Hoy en día existe una tecnología que se llama Smart Parking. Esas son algunas de las tecnologías que hoy en día se están implementando y que pues funcionan con cámaras, funcionan con mecanismos de inteligencia artificial, digamos, como en el caso de los semáforos inteligentes, y que pueden ayudar a mitigar el tema del tráfico, los embotellamientos, y poder hacer que el tráfico sea más fluido. Como pregunta número 2 tenemos cómo pueden los profesionales aplicar esta tecnología del tráfico. En el campo del tránsito, del tráfico, se necesita, por ejemplo, tener especialidades como la ingeniería en temas de tránsito, y en ese sentido pues tiene que ir de la mano con la tecnología para el ordenamiento. Requiere planificación estratégica, requiere conocimiento de la ciudad donde se implementa, conocer las vías, conocer el mapa urbano, digamos, de la ciudad, los horarios de movilidad. Entonces son conocimientos básicos. Se requiere conocimientos en el campo del derecho también para conocer, digamos, la ley de tránsito, los reglamentos de tránsito. Se requiere conocimiento del derecho para poder implementar pues iniciativas que vayan acordes al reglamento y a la ley de tránsito, y pues se requiere la profesión de la comunicación también para poder trasladarle a la población cómo se implementan estas políticas, cómo funcionan, digamos, las tecnologías. Debe irse actualizando y especializándose para poder implementar estas tecnologías. Como número 3, ¿qué tecnologías inteligentes como semáforos automatizados podrían implementarse para mejorar la movilidad? Sí, yo creo que esa es una de las tecnologías de punta. Específicamente para la ciudad de Cobán, digamos, el crecimiento poblacional ya está teniendo un impacto en horas pico en la movilidad. Lo podemos notar en ciertos sectores a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, que es donde más embotellamiento tenemos. Pero digamos, no es solo de implementar los semáforos inteligentes solo por ponerlos. Hay que identificar las intersecciones y las áreas donde más se requieren, en donde están los puentes para Calchá, para Chamelco. Por ejemplo, estas son áreas donde un semáforo inteligente podría funcionar muy bien, porque puede ir detectando la cantidad de vehículos que están en espera, y en base a eso, él solito de forma automática pues tira las señales de luz verde, luz roja, dependiendo del comportamiento vehicular. Entonces creo que es una cuestión de planificación que se podría empezar a implementar detectando los puntos exactos donde se requieren, ¿verdad? Como número 4, ¿qué normas pueden modernizar el transporte público con tecnología? Bueno, normas como tal, yo creo que para una ciudad como Cobán, que se está expandiendo horizontalmente y está abarcando pues áreas perimetrales, primero hay que planificar bien las calles, que sean calles anchas. Y para responder directamente en cuanto a la ciudad que tenemos actualmente, que hay muchas calles que no son bulevares grandes, sino son calles estrechas, digamos, tenemos que pensar primero que esa regulación debe definir un tipo de transporte. No podemos pensar en buses grandes, por ejemplo, porque nuestras calles no son lo suficientemente grandes como calzadas. Como un ejemplo que a mí siempre me ha llamado la atención y que creo que en Cobán se podría implementar dentro de esas regulaciones, es definir un tipo de transporte como por ejemplo el de Santa Catarina Pinula. Santa Catarina tiene unos buses eléctricos que son pequeños, que no son tan anchos y que no invaden tanto las dos vías, digamos, porque se necesita tener despejadas por lo menos un carril para los vehículos y motocicletas que circulan. Algo importante hoy en día es algo que sea sostenible con el medio ambiente también dentro de las regulaciones, que sean buses eléctricos como estos buses que tienen esa particularidad. Podemos pensar también en lo que se está implementando ahorita en la ciudad de Guatemala, que es el aerometro. Creo que nosotros, por temas de topografía o cómo es la ciudad de Cobán, digamos que tiene muchas subidas, bajadas, podríamos pensar que un aerometro podría funcionar a futuro también para movilizar pasajeros. Tenemos que empezar a planificar ciclovías, aunque Cobán es una ciudad donde el clima, digamos, a veces no permite circular en bicicleta o en motocicleta por el tema del clima, de la lluvia y por la topografía, que a veces es, digamos, pendientes muy pronunciadas. Manejar bicicleta no es factible en todos los lugares, sino para todas las personas. ¿Cómo podrían las políticas de restricción vehicular ayudar a disminuir la congestión? Bueno, en cuanto a restricciones, tenemos que ser muy delicados y pensar bien, porque a veces metemos normas y regulaciones que, si no están bien analizadas, pueden llegar a
afectar en vez de solucionar un problema. Yo creo que en muchos países y ciudades grandes lo que se hace con las regulaciones es, por ejemplo, el no circula. México hace muchos años implementó esa regulación, esa regla del no circula, que son números pares e impares de placas en los vehículos. Entonces, hoy circulan vehículos con placas pares, mañana circulan solo impares. Esa es una norma, una regulación que puede funcionar, porque hay un fenómeno. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala, vemos que hay una familia de 4 o de 5 personas, cada quien tiene un vehículo. Entonces hay un vehículo por miembro de la familia, y eso al final pues ha duplicado o triplicado la carga vehicular, no digamos con las motos. Entonces, una de las regulaciones y de las restricciones podría ser una iniciativa de que los viernes, por ejemplo, que es donde hay mayor carga vehicular en la ciudad, poniendo de ejemplo la ciudad de Guatemala, se genere una restricción, como decir, los viernes obligatoriamente carpooling, vehículo compartido, o determinar qué días, ¿no? Eso se podría implementar en Cobán también, de que esas regulaciones tienen que adaptarse bien a cómo es la dinámica de la ciudad. Yo creo que eso es lo primero que hay que analizar, y creo que sí generan un impacto positivo cuando se piensan bien, se regulan bien. No necesariamente tiene que ser un día completo, pueden ser horarios, pueden ser ciertos días donde el tráfico podría aumentar. Pregunta número 6, tenemos ¿qué rol tienen las autoridades en implementar tecnología vial? Bueno, ellos son quienes definitivamente tienen el rol principal de implementarlo. No se puede implementar una tecnología si no hay una política municipal, si no hay una iniciativa municipal, porque al final es la municipalidad quien tiene el código municipal que dicta el tema del ordenamiento territorial, que dicta las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, los principales tomadores de decisiones son quienes llevan la política local, y la política local la lleva el alcalde, la lleva el consejo municipal. Entonces, creo que debe ir de la mano, sí o sí, con el sector privado. Siempre es importante involucrar al sector privado, pero quienes toman la batuta y tienen la iniciativa es el sector público. Entonces, yo creo que es un trabajo integral, ¿verdad? Quien lleva la batuta es quien lleva la administración del municipio de Cobán, que es la municipalidad de Cobán. Y a partir de esto, la municipalidad debe ser el engranaje y el motor central para mover todas las demás piezas que involucran. Y al final, pues, a todos nos interesa resolver un problema como ese. Creo que Cobán está a tiempo de hacerlo si hay planificación, si hay voluntad política. Muy bien. Y como pregunta número 7, tenemos ¿de qué manera el uso de aplicaciones de movilidad podría ayudar a evitar congestionar? Definitivamente es parte de la tecnología, y qué bueno que lo mencionan porque no lo habíamos dicho anteriormente. Creo que hoy en día el manejo de aplicaciones nos ayuda. Ya tenemos experiencias previas con Waze, con Google Maps. Son aplicaciones que nos permiten organizarnos, pero si a esto le añadimos las necesidades locales, las aplicaciones pueden ser más puntuales. Aplicaciones como Waze, que usan el sistema satelital para determinar dónde hay más congestionamiento, nos permiten planificar. Y si se pudiera crear una aplicación a nivel municipalidad de Cobán, de la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Cobán, que nos permitiera identificar en qué zonas hay carga vehicular a cada hora, digamos, eso sería fabuloso, ¿verdad? Entonces se puede hacer con la planificación de eventos, se puede hacer identificando satelitalmente dónde circulan más vehículos y a qué horas, y etcétera, ¿no? Yo creo que es una herramienta. Hoy en día todos tenemos un teléfono inteligente, un celular, que nos permite instalar estas aplicaciones y nos permite poder tener una mejor planificación. Entonces yo creo que hay que usarlo, y yo creo que vamos tarde. Creo que es algo que hoy se usa en todos los lugares y es urgente usarlo. Ahora vamos con mi compañera Perla, que nos está acompañando de manera habitual, y en un momento vamos con ella. Sostenibilidad en cuanto a cómo están diseñadas nuestras calles en la ciudad de Cobán, medio ambiente, también pensando que tenemos la dicha de ser una ciudad muy ecológica hasta el día de hoy, ¿no? Con mucho verde, con mucho campo, con mucha agua. Entonces no podemos arriesgarnos a crear políticas que van a generar un impacto negativo en cuanto al medio ambiente de nuestro entorno. Tenemos todavía cielos azules en Cobán, y eso hay que cuidarlo. Tenemos una ciudad que todavía se percibe limpia, y eso hay que cuidarlo, hasta cierto punto ordenada en la mayoría de sus sectores, y eso hay que cuidarlo. Pero también hay que cuidar a la gente, también hay que pensar en su seguridad, y pues al final creo que son tres cosas que van de la mano: espacio, seguridad de la gente y medio ambiente. Yo tomaría esas tres como principales. Por supuesto, pueden haber más temas que se pueden evaluar para ver el tema de la sostenibilidad en el tiempo, y que sean iniciativas que al final se queden implementadas, ¿verdad? Pero con esto te respondería que para mí son tres aspectos importantes: espacio, seguridad vial y medio ambiente. Es importante porque hoy en día ya todo está funcionando con tecnología, ¿no? Entonces vivimos en un mundo donde, para empezar, los sistemas computarizados se volvieron una herramienta de 25 años atrás para acá. Esto ha evolucionado enormemente. Hoy en día ya estamos entrando a una nueva era que es sobre inteligencia artificial. Creo que la inteligencia artificial nos permite programar muchas cosas de manera súper efectiva, mucho más rápida. Podemos tener el impacto, podemos medir cómo está creciendo la ciudad, podemos medir cuántos vehículos ingresan desde Carchá, desde Chamelco, desde Santa Cruz o desde la ciudad capital y que vienen a la ciudad de Cobán, cuántos entran, cuántos salen. Podemos medir muchas cosas: cómo se comportan los vehículos dentro de la ciudad, dónde hay necesidad, por ejemplo, de construir un paso a desnivel que divida esa movilidad y le dé más flujo, y se pueden hacer muchas cosas. Entonces la capacitación se vuelve importante. Entonces yo creo que hoy en día hay que actualizarse. Las mismas plataformas nos dan la facilidad de actualizarnos. Yo creo que hoy en día se puede aprender mucho por iniciativa propia con estas tecnologías, sabiéndolas utilizar, ¿no? Entonces yo creo que las instituciones públicas son las primeras que deben responder a esta actualización, a esta capacitación con el manejo de tecnología, para poder manejar semáforos inteligentes, desarrollar aplicaciones, medir la capacidad del tránsito, la carga vehicular, etcétera. Entonces creo que nos facilitaría un montón la toma de decisiones. Bueno, cuando hablamos de alianzas tecnológicas para reducir el tráfico, estamos hablando de usar sistemas integrales, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que una tecnología integrada con otra nos ayudan definitivamente a planificar mejor, a decidir mejor, a calcular horarios, a calcular vías, etcétera, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, pensemos en un sistema integral. Si yo tengo una tecnología que mide la cantidad de vehículos que entran a una ciudad, o los vehículos que viven, de las personas que viven dentro de la ciudad, yo puedo determinar si son carros, si son motos. Ahí ya tengo una información valiosa que me va a ayudar a saber cuál es mi situación, en qué horarios hay mayor carga, y eso ya me permite tomar decisiones más puntuales. Si a eso yo le agrego el tema de semáforos inteligentes, por ejemplo, yo ya puedo determinar, esta tecnología me dice que aquí circulan más vehículos en este punto. Entonces yo ya decido y puedo decir, aquí puedo poner un semáforo inteligente, porque aquí sí me funciona, aquí es mejor poner un paso a desnivel, aquí yo tengo todavía el chance de ampliar una calle, los circuitos de los buses pueden pasar por este lado, hay tantas personas que necesitan moverse en transporte público, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una manera de verlo integralmente. A esto yo le añado plataformas como Waze, que me ayudan a decidir mejor qué vías utilizar. Entonces, todo va de la mano, todo es integral, todo se une, y si a esto le sumamos que si hacemos estas alianzas público-privadas, la información que aportan desde otros sectores alimenta esa data, esa información, y nos ayuda a que esas decisiones las tomemos de mejor manera. Entonces, creo que definitivamente las alianzas tecnológicas son importantes, ¿no? Porque nos permiten sistemas integrales, nos permiten mejorar esa data, y nos permiten que esas decisiones que tomemos a nivel de políticas públicas sean mucho más acertadas. Hemos concluido con la entrevista, muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos, para informarnos más sobre el tráfico en Colombia y lo que se podría hacer para mejorar. Bueno, gracias a ustedes por esta entrevista.